Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos otra vez al culto de oración y de estudio de la palabra de Dios. Abramos rápidamente nuestras Biblias para estudiar lo que sería nuestra última iglesia en el libro de Apocalipsis. Vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer desde los versículos 14 hasta el versículo 22, por favor. Esta es la séptima y última iglesia que nosotros vamos a concluir, con lo cual vamos a concluir este mensaje del estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Esperemos que este sea un buen desenlace, una buena conclusión de todas estas semanas que hemos estado estudiando, y espero que haya sido desafiante y siga siéndolo a través de este mensaje final de las 7 iglesias de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 14, doy lectura y puedes leer desde tu casa también. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el texto, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eh, para poder entender bien este último mensaje, hermanos, tenemos que ver algunas particularidades, descripciones de la ciudad. ¿Por qué se menciona términos de topografía acá, que sin duda alguna dejan una enseñanza espiritual en la iglesia que queda ubicada en el Asia Menor, en este caso, la iglesia de la Odisea? Así que rápidamente te voy a compartir la pantalla para poder explicar un poco este tema de la iglesia de Apocalipsis última que estamos estudiando. La iglesia de la Odisea, en realidad, ahí ves algunos vestigios arqueológicos, fue fundada por Antíoco II. ¿Ya? Este Antíoco II la fundó entre los años 2000 o 261 y 245 antes de Cristo. Y la llamó así en honor a su esposa Laodice. De ahí viene o se deriva el nombre de la Odisea por causa de la esposa de este hombre. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas, que justamente uno es Hierápolis y el otro es Colosas, que Pablo la menciona en su carta. En unos momentos voy a presentarte el versículo para que lo puedas leer. La historia y también la arqueología y también los datos de esta ciudad nos hablan que tenía centros comerciales, o los más ricos por lo menos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60, si tú lees ahí, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios sin necesidad de apelar a la ayuda, en este caso del Imperio Romano. Otra cosa que es importante entender es que la ciudad era famosa por sus manufacturas, especialmente lo que sería la confección o de ropas con las confecciones de lana negra de la región. También se enorgullecían de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de oídos y sobre todo lo que hemos leído en el versículo 18 al final de este producto que hasta el día de hoy lo usamos para lo que es ayudar a la vista, es decir, el colirio.
y también en la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles hasta el día de hoy. Esta foto que tienes abajo es importante porque describe muy bien el problema de la ciudad con la cual nosotros vamos a tratar en esta noche. Era el problema de la administración o suministración por escasez de agua. Así que tuvieron que inventar, crear, fabricar acueductos que pudieran traer y trasladar el agua desde las regiones donde habían aguas termales hasta que pueda llegar a la ciudad. Así que ellos fabricaron, elaboraron estos acueductos porque la ciudad carecía de agua. Dada la riqueza de la ciudad, en esta última estrofa ahí en tu pantalla, nos dice que sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda de el placer. Por eso entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, obviamente de las aguas termales que traían, y se celebraban famosas ferias de mercadería. Ahora, lo llamativo de esta ciudad, por lo menos a mí captó mi atención, que en esta ciudad en sí no se describe un Dios en particular como hemos visto en las anteriores ciudades donde quedaban ubicadas las diferentes iglesias. ¿Por qué razón? Porque el Dios más importante, predominante, evidentemente era el dinero, el materialismo. Así que no tenía necesidad, creo, el diablo de poder atrapar a los creyentes acá, ubicados en esta próspera ciudad, sino a través justamente del materialismo. Otra cosa, por lo menos que a mí me impactó, es que no se menciona el nombre de Satanás en esta ciudad, en comparación a las ciudades anteriores donde se menciona el nombre del diablo. Y es notorio ver el problema en la cual la iglesia estaba hundida, que era el materialismo. Otra cosa, parece ser que era una ciudad, o la iglesia en sí, donde quedaban los creyentes ubicados en esta próspera ciudad, parece ser que eran muy bien considerados por el apóstol Pablo, porque hace referencia hasta 3 a 4 veces en su carta o epístola a los colosenses. Si tú lees Colosenses capítulo 4, en realidad, es versículos 13 al 17, tú vas a leer lo siguiente, dice, porque de él doy testimonio que tienen gran solicitud por vosotros. Miren el texto, dice, por los que están en Laodicea, los que están en Hierápolis, ahí está, son ciudades juntas juntamente con la ciudad de Colosas. Dice el texto, saluda Lucas, el médico amado, y Demas, saludad a los hermanos que están en Laodicea, observa el texto, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ya mencionó 2 veces a Laodicea. Ahora mira el versículo final, cuando esta carta se haya leída, entre vosotros haced también que se lea en la iglesia de ¿quién? De los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid, Arquipo, mira que cumplas tu ministerio. Algunos piensan que Arquipo era el pastor de esta iglesia. Así que aquí vemos que Pablo menciona Laodicea, el nombre, repetidas veces. Así que era un lugar realmente que nosotros necesitamos considerar. Rápidamente vayamos, capítulo 3, versículo 14, por favor, demos lectura para ver cómo se presenta, cómo se describe el Señor Jesús a sí mismo en este lugar. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dice el texto, he aquí, en primer lugar, el amén. La palabra amén, hermanos, que tienes ahí en el versículo 14, márcalo, resáltalo. Su palabra tiene un origen hebreo, en realidad. La descripción de esta palabra es lo que debe captar nuestro corazón. Es la palabra confiable, seguro, digno, cierto, y en el Nuevo Testamento se le traduce como así sea. Esta expresión amén, por lo general nosotros la usamos en nuestras oraciones o al concluirlas. Y por cierto, hermanos, la Biblia nos enseña que Jesucristo, como es el amén, es el Dios confiable. Digo esto, hermanos, porque yo le he confiado mi alma, mi salvación, mi futuro, el perdón de mis pecados. Según a los Corintios 1, 19, 20, dice lo siguiente, porque el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo,
que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, y ahí Pablo dice, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, que Dios en Cristo Jesús cumple sus promesas, porque en Cristo Jesús las promesas que nos hizo son eternamente confiables. Yo te he repetido varias veces, hermanos, que las promesas de Dios no son una realidad. Las promesas de Dios, porque Dios las hizo en Cristo para nosotros, son una realidad. Métete eso en la cabeza, que eso quede grabado en nuestro corazón. Las promesas de Cristo hechas por Dios Padre en el Hijo de Dios para nosotros no son una probabilidad, son una realidad. Otro versículo, 2 de Timoteo 2:13, miren para que vean el carácter confiable del amén. Dice el texto, si fuéramos infieles, justamente la palabra infiel habla de una persona no confiable. Dice, él permanece ¿qué? Fiel, de donde se deriva el término confiable. Aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo confiable, porque Él es el amén. Él no puede negarse a sí mismo. Otra cosa que podemos recordar, desde la antigüedad podemos saber que Dios es digno de toda confianza. Qué gran verdad que necesitamos para recordar, recalcar estos días muy bien, en estos días que todavía tenemos por delante. Duros días, por cierto. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Porque la Biblia nos enseña que es columna y baluarte de la verdad, con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad de las promesas que Jesucristo dio. Números 23:19 está basado en el carácter de Dios. Miren cómo es Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Primera de Samuel 15:29, también la gloria de Israel está hablando del carácter santo de Dios. No mentirá ni cambiará su propósito. ¿Por qué? Hay una sola razón, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal vez el mundo ha cambiado, la pandemia nos ha cambiado. De alguna manera nuestro estilo de vida, las conductas de aseo, hábitos de asepsia que hoy tomamos son impresionantes, como nunca antes, pero Cristo sigue siendo el mismo porque Él es el amén, Él sigue siendo el Dios confiable. Hebreos 6:18, vamos al Nuevo Testamento, a fin de que por dos cosas inmutables, es decir, que no pueden cambiar, en las cuales, observa este texto, es imposible que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos, es decir, agarrarnos fuertemente de la esperanza puesta delante de nosotros. Podemos confiar en Dios, podemos poner nuestra esperanza en Dios, que es un Dios que no miente. Último versículo, Salmos 89:35, dice, una vez he jurado por mi santidad, dice Dios, no mentiré a David, las promesas a su nación, a Israel como tal. Así que podemos ver que Jesucristo es el amén, es un atributo en sí mismo, que es un Dios eternamente confiable. Versículo 14 sigue diciendo otra característica de Jesús, ya que Él es el amén, dice el texto, y el testigo fiel y verdadero que vimos la semana pasada, el testigo fiel y verdadero, por supuesto que es el Dios confiable. La otra manera como se presenta a Jesús, y es la parte como desenlace este versículo 14, dice, el principio de la creación dice esto. Ahora no faltará alguien que dirá, bueno, acá está, ves que Jesús es el primero en ser creado, pero la palabra principio no habla de en sí de como que Cristo es creado. La palabra principio de la creación, si tú ves Apocalipsis en realidad, 21:6 y 22:13, le doy lectura rápidamente, Apocalipsis 21:6, el versículo dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, es decir, el Dios eterno. Dice el texto, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, versículo 13.
dice algo muy similar. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí, más allá de hablar de si fue un ser creado, porque no fue así, nos está hablando de su deidad, que Cristo es el primero y el último. Por ejemplo, algunos pasajes que nos hablan en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Isaías, el profeta mesiánico, ¿no? Dijo lo siguiente en el capítulo 41, versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Mira el texto, yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Ahora, yo puse Apocalipsis primero para que veas que Jesús habla de sí mismo como el primero y el último. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quién era? El Dios preencarnado, Cristo, Jehová. Y dice el texto en el Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor, Jehová de los ejércitos, uno de los nombres que hemos estudiado, Jehová Sabaoth. Yo soy ¿qué? El primero. Y yo soy ¿qué cosa? El postrero. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y yo también ¿qué? El postrero. Su deidad brota por las escrituras. Solo que ese Dios un día se hizo hombre. Tomó forma humana, se envolvió en carne y huesos, en tejidos humanos desde el vientre de una mujer, para venir, tomar cuerpo, y según el libro de Hebreos, ese cuerpo preparado fue para ser sacrificado por ti y por mí. Pero al tercer día resucitó. Por eso es confiable, por eso es el amén, por eso es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Su título divino. Así que podemos ver las referencias con las cuales Jesús se presenta acá. En el Nuevo Testamento podemos complementar y corroborar este atributo de su divinidad. Él es, no es que fue ni será, Él es la imagen del Dios invisible. Lo he puesto y resaltado de otro color. El primogénito de toda creación. Porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién, hermanos? De Él. ¿Pero para quién? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Para que en todo, dice el mismo Colosenses, tenga la preeminencia. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Sin embargo, tenemos que ir desde el versículo 15 en adelante, la denuncia que Cristo Jesús le hace a la iglesia. Así que voy a salir de compartir la pantalla. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y hemos visto esta frase repetidas veces ya, en estudios anteriores. ¿Qué conocía Jesús de esta iglesia, hermanos? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia, a mi manera de ver, hermanos, lleva el mensaje más duro y agudo de las 6 iglesias anteriores. A tal punto que su apatía como iglesia era tan notoria que llegaron a enfermar al mismo Dios. Dios empezó a tener náuseas de ellos, una iglesia nauseabunda. Yo veo acá esta palabra, ni eres caliente ni frío, sino tibio. La expresión caliente acá se usa varias veces en la Biblia para hablar de una pasión por causa del Señor a quien nosotros servimos. Esa palabra, por ejemplo, se encuentra en Romanos 12:11 con la expresión ferviente. Te doy lectura, Romanos 12:11, para entender a qué se refiere con ser caliente y por qué llegaron a ser tibios. Romanos 12:11 dice lo siguiente, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cómo debería una persona servir a Dios? Ferviente en espíritu, caliente para Dios. Colosenses capítulo 4, cuando habla de Epafras, el testigo fiel de la iglesia de los Colosas, Pablo describe que era un hombre dedicado a la oración, pero ¿de qué manera oraba? Colosenses 4:12 dice lo siguiente: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, y aquí menciona, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Era un hombre apasionado en oración. Así que esa palabra se puede usar, y vemos cómo la Biblia la usa, el hecho de ser caliente para Dios, para hablar del servicio, para hablar de la devoción y oración a nuestro Señor. Sin embargo, la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, apática, sin ningún interés, indiferente ante la necesidad de este mundo y obviamente porque eran indiferentes ante la presencia del mismo Dios. Yo le hice una pregunta al texto: ¿cómo es que esta iglesia llegó a este estado? Vuelvo a preguntar, ¿cómo es que esta iglesia llegó a esta condición? Hermanos, yo por lo menos vi dos cosas. La denuncia de Jesús tiene que ver con algo, con cuatro cosas que la iglesia no tenía, pero para que hayan llegado a este punto, la primera denuncia es principios abandonados. La denuncia literal de Jesús es: no tienes convicción. Principios abandonados. La denuncia de Cristo es: no tienes convicción. Versículo 15. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo es esto, hermanos? Todo nos lleva a la topografía. Te dije al principio, mientras describíamos la ciudad, que la ciudad carecía de agua. Entonces, al traerla, tenían que, o fabricaron sus acueductos. Cuando el agua salía de las montañas de donde estaban los manantiales termales, evidentemente el agua salía caliente, pero tomaba tiempo hasta llegar a la ciudad. Y claro, ese tiempo hacía que el agua ya no llegara caliente, sino como tibia. Tiempo. El tiempo hacía que entre que transcurría ese viaje del agua a la ciudad, ese tiempo iba enfriando poco a poco el agua, hasta que de caliente llegaba a tibia. Y el tiempo, hermanos, es posible, aunque no debería darse, que enfríe el corazón y vaya siendo tibio el corazón de uno que en una primera instancia estaba caliente para Dios en sus principios, en sus convicciones, que en un principio estaba ferviente, como Apolo se predica o se describe en sus prédicas en Hechos 18, que era un hombre que con vehemencia, con mucho fervor, predicaba, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y esto me ha llamado la atención, porque a veces uno ve personas venir a la fe y al principio están calientes para Dios, pero pasa el tiempo y el tiempo hace mermar su pasión por el Señor. Estos días estamos haciendo devocional con mi familia en el libro de Jeremías, y Jeremías 2, versículo 1 al 3, Dios denuncia porque se acordó algo de la nación de Judá. Dice el texto: me he acordado de tu fidelidad, de la fidelidad de tu juventud. O sea, cuando eran jóvenes, es decir, en los comienzos de la nación eran apasionados. Pero Dios dice: solo es un recuerdo. La nación se enfrió, se volvió tibio. Y claro, a veces el tiempo puede lograr hacer esas cosas. Y como el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, cuando Pablo habla a los Gálatas y le dice: vosotros corríais bien. Y en ese camino, ¿quién os estorbó para que no obedecieses a la verdad? Cuando quitamos la verdad de Dios, cuando quitamos la palabra de Dios, un día se nos podrá decir que no tenemos convicción como iglesia. Por eso, estudio tras estudio, prédica tras prédica, hacemos un énfasis muy especial a inculcar, enseñar
apasionadamente por los principios de Dios. Esta iglesia ya no tenía sino solo principios abandonados. Y Jesús, ¿qué le dice? No tienes convicción. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios produce pasión? Salmo 119:37. El rey David dice, avívame en tu camino. La palabra avivar habla de volver a encender el fuego. Habacuc dice, he oído tu palabra y temí. Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. La expresión avivar habla de un fuego que se está extinguiendo. Avívalo. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1, 5 al 8, te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y después le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, aviva. ¿Cómo sabemos esto? Mira, Lucas 24 es un buen ejemplo cuando Jesucristo se presenta a los discípulos en el camino de Emaús. Y claro, ellos fueron tardos de corazón para entender lo que la Escritura decía del Cristo. Sus corazones estaban cargados de tristeza. ¿Cuál fue la cura que Jesús empleó? La medicina, por así decirlo, la ley de Dios. Y la Biblia nos enseña que cuando reconocieron a Jesús y Jesús se desapareció de la vista de ellos, todo el camino que les había estado enseñando, comenzando desde Moisés hasta los profetas, lo que él decía, ¿qué conclusión terminaron? El versículo 32 de Lucas 24, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. ¡Qué tremenda es esta porción para nosotros! ¿No ardía nuestro corazón? Hermanos, yo quisiera creer que nuestro corazón arde cuando se nos abre la Escritura. Vemos que la ley de Dios produce un efecto tremendo. Esta iglesia es muy probable que descuidó con el tiempo la palabra de Dios. Cuando ustedes abren su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías capítulo 8, se le llama al sacerdote Esdras, que se les pide que dé la lectura de la ley de Moisés. Dice que estaba hombres, mujeres y todo aquel que podía entender. Estuvieron desde la mañana hasta el atardecer. Dice que estaban sus oídos atentos. Lee el capítulo 8 de Nehemías, vas a ver que continuamente se menciona, estaban atentos, atentos. Había una disposición de corazón, a tal punto que al día siguiente los padres de familia fueron y les pidieron otra vez que se les vuelva a hacer entender la expresión, la palabra de Dios, la dulzura celestial puesta al alcance de ellos. Y eso trajo un corazón con convicción. A tal punto que se arrepentían, lloraban y Nehemías les dice, no se entristezcan. Los oficiales le decían unos a otros, porque este es el día de Jehová, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué produjo la Escritura? Convicción. ¿Qué produce la ley de Dios? Una pasión única, porque es más dulce que la miel. Lamentablemente hoy abundan iglesias, pero tal vez solo para entretener al público. Tal vez solo para entusiasmar emotivamente a las personas, pero sin convicción de la verdad de Dios. ¿Y cómo se les llama hoy a las personas que supuestamente tienen convicciones en la verdad de Dios, que se paran firme por las Escrituras? Hoy se les llama legalistas, ¿cierto? Fanáticos. Pero Jesús denuncia a la iglesia por su apatía, por su falta de celo, justamente. No tenían convicción, principios abandonados. Y el tiempo puede ser una herramienta en manos del diablo, donde puede hacer mermar nuestra convicción. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:16, que nuestro hombre exterior con el tiempo se va desgastando, hermanos. No se desanime, pero es una realidad. Pero el interior se debe ir renovando de día en día en la palabra de Dios. Así que el tiempo era un gran factor para que ellos pierdan sus convicciones. No debería ser así. Segunda cosa que yo veo son las transiciones. Claro, para traer el agua de las montañas hasta que llegara a la ciudad había una transición, todo un camino que recorrer, y entre esa transición el agua caliente llegaba tibia. Y a veces las transiciones en la iglesia, de las misiones, pueden dañar la pasión con la cual ellos empezaron bien.
Colosenses 4, lo vuelvo a leer, aunque hace un momento lo presenté en la pantalla. Esta iglesia comenzó bien. Colosenses 4, versículo 13 dice, porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros, por todos los que están en Laodicea, los que están en Hierápolis. Versículo 15, saluda a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, 3 veces ya. Y que de la Odisea la leáis también vosotros. 4 veces menciona la Odisea. Y Pablo no denuncia, al contrario, que la carta a los colosenses se lea en ellos. Aparentemente la iglesia empezó bien, pero cuando se escribe la última ocasión para esta iglesia, ya no era la misma, una transición, no sé si de liderazgo, no sé si se levantó otra nueva generación, claro, como en el libro de los jueces, que no conocían a Dios y claro, destruyeron todo, permitieron todo, no tenían principio, no tenían una comunión, una relación con el Dios de los cielos. Jóvenes, quiero que me escuchen muy bien en esto. Preste atención porque Dios piensa en usted, cada uno de ustedes muchachos, muy seriamente para ser un día la generación que nos reemplazará. Dios piensa muy en serio y toma muy en serio sus decisiones. Y me gustaría que ustedes tomen en serio a Dios. Hay cantidad de pasajes donde la Biblia habla de lo que Dios espera de un joven. Versículos que resuenan porque son conocidos. Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La palabra temprano habla de temprano en edad. Mientras usted es joven, muchachos, busquen y apasionense por el Señor. Son los momentos hoy de cultivar mientras eres joven, para que cuando lleguen aquellos días malos, no digas después, no soy feliz, ¿cierto? Sino todo lo contrario. Por eso, 1 Corintios 7, cuando habla del soltero, del joven, dice que él tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a su Señor. Si usted me pregunta a mí, muchachos, chicos y chicas, un buen consejo para los jóvenes, tenga cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a su Señor. Busque agradar a Dios en todo, aun cuando le llamen fanático, aun cuando le llamen demasiado biblicista, amén que te llamen así. Tenga celo por las cosas de Dios, que el tiempo no te vuelva apático, indiferente, que más bien tu pasión pueda crecer, que tu pasión pueda arder a tal punto que cuando un día gente con otra enseñanza nociva para inculcar apostasía entre a la iglesia, usted, como dice el libro de Judas 3, contienda, ¿saben cómo? Ardientemente por la fe. La palabra ardientemente habla fervientemente, apasionadamente, no tibio, no frío, sino calientemente para Dios, por la fe. Que Dios haga eso de cada uno de ustedes, porque son nuestra siguiente generación. Por eso hay un énfasis en enseñar a nuestra siguiente generación el consejo de Dios. No lo cambie. Esta iglesia recibió de Jesús la denuncia, no tenías convicción. Segunda cosa, perspectivas equivocadas. Claro, principios abandonados no tienen convicción. Perspectivas equivocadas, no tienes visión. Jesucristo va a denunciar a la iglesia que su visión era terrenal, paupérrima. Miren el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Muy llamativo. Tú dices, pero no sabes. Es llamativo ver que a la iglesia o a Jesucristo no le importó la opinión que la iglesia tenía de sí misma. Tú dices, una iglesia sin criterio, sin visión, perspectivas totalmente seculares y mundanas, terrenales, ya no tenían puesto la mirada en el galardón eterno,
ya no tenían puesto la mirada en los cielos, ya no tenían puesto para aquello, como dice el Señor Jesús, que el ladrón no puede robar, ni la polilla puede dañar. Ya no sabían siquiera que su vida no era digna ante los ojos de Dios. No sabes, por eso le dice, el materialismo llegó al punto de que ellos decían, no tengo necesidad de nada. ¡Qué contraste! Porque la iglesia en Apocalipsis 2, la iglesia de Esmirna que estudiamos en mensajes pasados, eran pobres. Capítulo 2, versículo 9 dice, yo conozco tu tribulación. Y dice el texto ahí, y tu pobreza, pero tú eres rico. La opinión de Cristo es la evaluación más importante en la vida. Lo vuelvo a repetir, la opinión de Cristo es la evaluación más importante en la vida. Esta iglesia de la Odisea se consideraba rico, pero ante la opinión celestial, ante el ojo clínico del Salvador, del testigo fiel del amén, del principio de la creación, eran pobres, miserables, desventurados, ciegos y desnudos. ¿Se acuerdan cuando vino una mujer que dio 2 monedas en Lucas capítulo 21? Y Jesús dijo a esta mujer, claro, porque tiene otro ojo, otra mirada el Salvador, dio más que todos, porque dio todo lo que tenía de su pobreza. Para Cristo esta mujer era rica en su generosidad. Si tú lees 2 Corintios 8, te encontrarás con la iglesia de Macedonia y Acaya que Pablo describe, dice, os hago saber que en su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Qué contradicción aparente, como profundamente pobres y que eran ricos en generosidad. ¿Ves que la perspectiva de Dios es otra? ¿Es diferente? Cuando uno ve personas que no tenían tal vez todo, pero ante los ojos de Dios eran ricos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué esta iglesia llegó a esta condición? Porque claro, el Señor Jesús dijo en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eran indiferentes. El materialismo entibió a la iglesia, entibió su pasión, su fervor por las cosas celestiales. Y a Dios no le importó la opinión, la calificación, la reputación que esta iglesia, con la cual se manejaba en el mundo de la Odisea, y en realidad era una iglesia próspera y rica en términos materialmente hablando, pero espiritualmente pobres. Tal vez ellos estaban muy cómodos con el materialismo. Los años, y quiero dejar bien claro esto, los años del mundo entero, hermanos, han resistido continuamente a la iglesia. Y voy a aclararte esto, porque a veces como cristianos, como iglesia, podemos pensar equivocadamente que estamos para complacer los apetitos y deseos del mundo para no quedar mal, ¿cierto? Sin embargo, el mundo ha perseguido por años y por siglos a la iglesia de Jesucristo. La sangre de muchos mártires clama desde la tierra, por siglos a hombres y mujeres de Dios. Se les ha condenado a la estaca por ser fieles a la verdad de Dios. Un hombre llamado Juan Hus fue quemado en la estaca. ¿Por qué? Por sostener y mantenerse firme en la verdad. Martín Lutero le obligaron a retractarse y él dijo lo siguiente, no me retractaré a menos que me demuestren y comprueben por las Escrituras. Los aserraban, los perseguían, los cazaban a manera de animales. Y según Apocalipsis 6, el anticristo un día a los fieles les decapitará, les torturará. Según Hebreos 11, 36 al 38, el mundo no era digno de ellos. ¿Por qué? Pablo llegó a decir en su carta a los Corintios, hemos llegado a ser hasta la escoria de este mundo, término duro, para hacernos entender que el mundo y la iglesia no marchan juntos, que estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo material. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestros tesoros no están
ni deberían ser acumulados aquí en la tierra, sino usarlos para lo eterno, para hacer tesoros en los cielos, para que nuestra cuenta espiritual y celestial aumente para la gloria de Dios. Juan 15, versículo 18, Jesucristo dijo lo siguiente acerca del mundo. Juan capítulo 15, 18, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 7, versículo 7, Jesucristo dijo lo siguiente también. Pasajes anteriores, Juan capítulo 7, versículo 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros. Está hablando de los falsos, de los líderes religiosos ahí. Mas a mí me aborrece. ¿Por qué aborrecieron a Jesús? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Testifique de la verdad. Use la verdad. Y pronto el mundo, prepárese, porque pronto el mundo le apuñalará. Pronto sus amigos, muchachos, le dejarán. Pronto las personas encontrarán en usted un enemigo. Párese firme y ponga el altavoz de Dios en usted para predicar a un mundo que se pierde y no necesariamente cosechará buenos resultados. Esta iglesia ya no tenía visión porque el amor a lo material entró. Jesucristo dijo que debemos cuidarnos de la avaricia. El problema de esta iglesia, hasta el punto que pensaban que no tenían necesidad de Dios, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Yo podría transliterar este versículo que Jesucristo dijo en Lucas 2:15 al 20 y decir: el éxito de una iglesia no consiste en los bienes materiales que posee. Podríamos llevarlo al hogar, hermanos casados, padres de familia. ¿De qué sirve al hombre tener una mejor posición social, laboral, más dinero e ingreso si su familia está perdida por lo material? Que lo material no acomode nuestro corazón a tal punto de perder nuestra prioridad en lo eterno, que pueda llevarnos a perder después la visión con la cual estamos puestos en este mundo. La primera denuncia: principios abandonados. No tienes convicción. Segunda denuncia: perspectivas equivocadas. No tienes visión. Tercera denuncia: propósito desviado. No tienes identidad. Acá hay algunos términos que Jesús usa para hablar muy bien de que la iglesia había perdido su identidad. Miren conmigo el versículo 15. Otra vez. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. No estaban definidos. Ojalá fueses frío o caliente. Dice el texto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Versículo 17, tú dices, pero no sabes. No tenían identidad. Ellos decían, no eran ni uno y no eran lo otro. No se definían qué cosas querían ser en esta vida. No tenían identidad. Jesucristo dijo bien claro en Lucas 6 que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo podían ganar el mundo si eran ahora parte del mundo esta iglesia? ¿Cómo podían guiar en la luz si la luz no estaba en la iglesia, estaba fuera de la iglesia? ¿Qué descripciones le da Jesús para que vean, hermanos? Versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ¿qué no sabían ellos? Que tú eres un desventurado. Expliquemos un poquito estos términos. La palabra desventurado es una palabra que habla de cargado, infeliz, derrotado. Ahora, amados hermanos, escuchen bien esto. Según Romanos 8, no somos derrotados, somos más que vencedores. Según Primera a los Corintios, Cristo nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Según el capítulo 15 de Corintios, un día le diremos a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra identidad. No somos personas infelices. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y esa vida no es en el más allá, es ahora. Esa vida en abundante que Cristo vino a dar. Aún con los problemas y las peripecias y las contrariedades de este mundo, podemos ser gozosos y felices porque Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Segunda palabra, dice el texto, ahí eres un desventurado miserable. La palabra es digno de lástima. Claro, pero Isaías 43:4, ¿saben lo que dice, hermanos? Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Qué tremenda posición. Apocalipsis, Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un versículo donde Santiago en el capítulo 1, versículo 19, menciona una expresión hermosa para el creyente, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. No somos ya más miserables. Ahora Dios tuvo misericordia de nosotros, con su gran amor con que nos amó. Efesios capítulo 2, siguiente término. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre? La palabra pobre es la palabra mendigo por diosero. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Qué dice 2 Corintios 6:10? Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Dice el texto lo siguiente término, ciego. La palabra ciego acá no es una persona solo que físicamente no ve. El término habla de alguien sin entendimiento, sin discernimiento, confundido. La expresión es nublado, opaco. No puede ver con claridad. ¿Y saben lo que dice Proverbios 28:5? Los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mateo 13:11 se nos dio a conocer el misterio del reino. Las parábolas, dice Cristo, a vosotros os es dado. Según Colosenses 1:2-6 dice, misterio que en siglos antiguos fue escondido, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros. Hermano, tal vez alguno de ustedes diga, pero hermano, no entiendo mi futuro, estoy como un ciego. Y usted me va a decir, ¿no sabe a dónde va a ir si muere? Déjeme decirle, si usted es hijo de Dios, su destino está en las moradas eternas. Pero hermano, ¿y la pandemia? ¿Y la pandemia? Y sí, y se interrumpe, mis planes me han nublado, mi visión, no sé, estoy paralizado. Mire, ni la muerte, dice Romanos, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Créalo. Créalo porque somos más que vencedores. Después el último término que aparece en el versículo 17i, desnudo. La expresión es literalmente sin ropa para hablar de la vergüenza. Claro, era una vergüenza, un oprobio, la desnudez en el Antiguo Testamento después del pecado, ¿no? Porque en un principio la desnudez, la Biblia nos dice que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Claro, el problema fue cuando entró el pecado. Pero Apocalipsis 19:8 se nos vestirá de lino fino, las acciones justas de los santos, la vestidura de Cristo. Así que hemos visto principios abandonados. El tiempo, las transiciones pueden hacer este efecto. Hemos visto perspectivas equivocadas. No tienes convicción, no tienes visión, propósito desviado. No tienes identidad, pero la identidad está escondida con Cristo en Dios. Muchachos, nuestra identidad no está en un celular caro. Hermanos, la identidad de un cristiano no está en su posición social, económica, su posición intelectual. Pastores, si nos están escuchando, líderes de ministerio, nuestra identidad no depende del ministerio que hacemos. Nuestra identidad está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 4.
Y un día cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, seremos manifestados con Él en gloria. Nuestra identidad está escondida con Cristo en Dios. Pero la cuarta denuncia a esta iglesia está en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La persona más importante, lo más notorio de esta iglesia es que Cristo estaba fuera. Yo no sé a quién le cantaban entonces. El Cristo estaba afuera, se olvidaron, claro, por el materialismo de lo principal, de quién era lo prioritario. No, esa no fue la advertencia de Dios a su nación, por eso está el libro de Deuteronomio, capítulo 8, no sea que cuando entres a la tierra prometida y plantes tus viñedos, tus casas, que tú no formaste, digas en tu corazón, mi mano, la riqueza mía, me ha hecho todo esto, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre, con mano poderosa. Y a veces puede que el materialismo cambie nuestra pasión por Dios, a tal punto que Cristo ya no sea el primero, sino lo postrero, lo último. Tal vez la Biblia que usted tiene hay que desempolvarla para leerla, ¿cierto? Como una vez un niño arreglando su estante encontró una Biblia, ¿no? Y la encontró empolvada, le empezó a limpiar y dijo, mamá, ¿qué es esto? Y claro, la mamá le dijo, hijo, ten cuidado, ese es el libro de Dios. Esa es la Biblia, la palabra de Dios. Ah, ya, pero si nadie la usa acá, entonces, ¿por qué no se la devolvemos? Le dijo, ¿no? Que eso no nos pase. Que tengamos pasión por la Escritura, pasión por el Dios de la palabra. Pero Cristo estaba fuera de la iglesia. Y la cuarta denuncia es, no tienes comunión. No tienes convicción. Habían perdido su visión, no tienes visión, habían perdido su identidad y ahora ya no tengo comunión. Por eso la invitación es, abre la puerta y entraré y cenaré con él y él conmigo. La palabra cenar o banquete, por lo general nos habla de comunión. Cuando David quiso tener comunión con un descendiente de Saúl y Jonatán, Mefibosé, lo invitó a su mesa para comer todos los días, restableció el vínculo de comunión que había claro, por una enemistad entre David y Saúl, más de Saúl con David. Claro, cuando tú ves la última cena, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Dice Jesús, porque un tema de comunión. Y un día la comeremos en aquel día cuando Dios quiera, muy pronto Él venga. La comunión que la iglesia habían perdido, lo principal, la cabeza estaba afuera, una desorganización total. ¿Puede suceder esto? Mira, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay ejemplos de personas que se cansaron de Dios, que dejaron de lado a Dios. Jeremías 2:11, Dios reclama y dice, ¿acaso alguna nación se ha olvidado de sus dioses? ¿Han cambiado sus dioses? Israel me ha cambiado. Y claro, cuando uno lee ese versículo tiene que conmover nuestro corazón. Porque claro, las personas hoy tienen lealtad a la religión, lealtad a las filosofías, lealtad a sus creencias, a sus imágenes, y nuestra lealtad como cristianos al verdadero y vivo Dios. ¿Acaso alguna nación ve, todavía les dice Dios a su nación, ha cambiado a sus dioses? Claro, ellos no cambian, pero ustedes me han cambiado, dice Dios, se cansaron de Dios. Isaías 43:22 dice, de mí te cansaste, le dice Dios a su nación. Y claro, lo que estamos estudiando los martes, Malaquías 1:13, incluso los sacerdotes decían, habéis dicho, dice Dios, oh, qué fastidio es esto, encontraron en Jehová un fastidio. ¿Dónde estaba Cristo? Fuera de la iglesia. Todo esto me hizo recordar a Charles Templeton, uno de los mentores de Billy Graham, el gran evangelista, ¿no? Un hombre que antes de que Billy Graham predique en estadios a multitudes de masas y los llevaba a Cristo, les hablaba de la verdad, Charles Templeton lo hacía antes que Billy Graham. Sin embargo, en un momento de su vida, por darle tanta credibilidad al sufrimiento, empezó a cuestionar a Dios. Sus dudas se incrementaron para lo que sería su futuro fracaso. Él llegó a escribir un libro llamado
Adiós, donde se titula Mi despedida con Dios. Se presentó en su iglesia y dijo que tenía dudas de la verdad de Dios, incluso del libro de Génesis. Aceptó, claro, una mejor posición en una universidad, claro, para ir en contra de la verdad de Dios. Un hombre que se volvió gnóstico, que empezó a darle la espalda a Dios. ¿Cómo terminó? Enfermo en un hospital, lamentándose por haber dado un paso de apostasía con el Dios vivo y verdadero. Comenzó bien, pero terminó mal. Esta iglesia, según el libro de Colosenses, comenzó bien, pero en el camino se entibiaron y terminaron mal. A tal punto que Jesús tiene que hacer un llamado al arrepentimiento. Un llamado. Por eso el versículo que salté, 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas el colirio que Dios da. La visión que Dios quería recobrar en la iglesia, pero primero debían arrepentirse. Te aconsejo, qué ternura de Jesús. Todavía le daba oportunidad a esta iglesia a volverse a Él. ¿Por qué fue tan duro el Señor? Te vomitaré de mi boca. Esta expresión la encuentra uno en el libro de Levítico, vomitar. Hay una razón para eso. Pero aquí habla obviamente de los moradores que vivían en Canaán, que Dios prometió expulsarlos. ¿Por qué razón? Capítulo 18 de Levítico, versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Por qué Dios los vomitó? Porque contaminaron, porque se vistieron de maldad. Por eso Dios los detestó. Le enfermaron a Dios y Dios tuvo que expulsarlos literalmente. Aquí dice, te vomitaré de mi boca. La expresión es, estoy a punto de hacerlo si no te arrepientes. Por eso el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la verdad. Si usted quiere saber cómo volver a esa pasión, sea otra vez alguien celoso, arrepiéntase, reconozca que hizo mal y vuelva al Señor, que da una invitación. Uno no puede dejar de preguntarse, hermanos, ¿dónde comenzó todo el problema de la iglesia? Siempre es el mismo problema, cualquiera sea. Jesucristo dijo, el problema está en el corazón del hombre. Investigué un poco esto y recorrí la Biblia transición por transición, ejemplo tras ejemplo, y uno encuentra siempre lo mismo, es el corazón del hombre. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Hechos 7, cuando Esteban predica y habla de la nación de Israel, ¿por qué no entraron a la tierra prometida? Salieron bien, pero no entraron. ¿Qué pasó? Salieron con fe. Claro, todos pasaron el mar. Todos bajo la nube fueron bautizados, todos comieron el alimento espiritual, vieron sus milagros. Pero no todos, no de todos se agradó Dios. De la mayoría de ellos, solo 2 entraron. Y claro, los hijos de esas que nacían ahí en el desierto, una nueva generación. ¿Por qué? Porque Esteban dice en Hechos 7:39, porque en sus corazones se volvían a Egipto, al mundo. Y Egipto estaba destruido y querían volver otra vez a algo que Dios ya sepultó en el fondo del mar. Así es el cristiano. Sepultó nuestros pecados en el fondo del mar. El mundo atrás, como cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, pero otra vez queremos ir al mundo. El corazón de ellos se volvía el mundo. Hebreos capítulo 3, por eso dice muy claro, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, que el corazón de ellos se estaba volviendo duro como esta iglesia. El corazón puede volverse al mundo como Demas, como lo leímos en el libro de Colosas, ahí estaba, pero en lo último que se describe de él, se fue amando el mundo, porque en su corazón se vuelven al mundo.
El corazón se puede desviar. Salomón comenzó bien, pidió sabiduría a Dios, un corazón entendido para gobernar un pueblo numeroso como la arena del mar, porque era inexperto, porque claro, para ser rey tenías que gobernar los asuntos de las personas, entrar en juicio, y él entendió que necesitaba de Dios. Pero cuando era viejo, según Primera de Reyes 11:4, sus mujeres, ¿saben lo que desvió? Su corazón, y se apartó de Jehová con Dios. Ya no era recto. El corazón no solo se puede volver al mundo, el corazón no solo se puede volver duro e incrédulo, el corazón se puede desviar. Cuando tú abres la Biblia en 2 de Crónicas 26:16, Usías, el gran rey de la nación de Israel, amaba incluso, amante de la agricultura, hizo máquinas inventadas por ingenieros, claro, creo yo que eran catapultas, pero su corazón se enalteció para su ruina, dice el texto. Y claro, cuando uno se enaltece es para su ruina. El corazón se puede volver al mundo, se vuelve incrédulo, se endurece, se desvía, pero también se puede enaltecer. El corazón puede ser indiferente, por eso la Biblia nos dice en Hebreos, si hoy oyeres su voz, no endurezcas el corazón. Cuando tú ves Génesis 27 y después Hebreos 12, del 14 al 16, se cita a Esaú, un personaje muy en particular. Y claro, en el libro de Génesis 27:41 dice, dijo Esaú en su corazón, mataré a mi hermano Jacob por lo que me hizo. El corazón se puede amargar. Y en el Nuevo Testamento es una clara advertencia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La raíz de amargura estorba y contamina a muchos. Y aún después con lágrimas quiso procurarla y era demasiado tarde. Ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Quién puede vivir sin la gracia de Dios? Pero también el corazón se puede enternecer. ¿Se acuerdan de Josías? El último testimonio de la nación de Israel, de Judá básicamente, el reino del sur, antes de que vengan a Nabucodonosor y los lleven en cautiverio, el último piadoso rey. Cuando encontraron la ley de Dios y la leyeron a oídos del rey, el mensaje que tenía, su corazón se enterneció y Dios no trajo el mal en sus días. Que Dios nos dé un corazón así. Por eso David dice en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Por eso, según de Crónicas 16:9, dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Que Dios nos dé un corazón así. Que Dios nos ayude a vivir una vida así. Por eso, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Quién es un vencedor? Primera de Juan capítulo 5. Te doy lectura. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiere usted vencer al mundo? Entregue su vida a Cristo. Amigo que nos visitas y que estás con nosotros en conexión en esta noche. Tal vez una familia, tal vez alguien invitado y que ya con frecuencia estás entrando, pero aún no has entregado tu vida al Hijo de Dios. Jesucristo es el amén. Jesucristo es el testigo fiel, el verdadero, pero también es el primero y el último, quien murió por usted, como por mí, por cada uno de nosotros. ¿Qué aconseja Jesús a personas así? De mí, dice el versículo 18, te aconsejo que compres oro refinado en fuego. De mí. ¿Cómo es eso? Bueno, en el libro de Isaías 55, Jesucristo dio una invitación a lo siguiente. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Sin dinero, sin precio, sin vino, sin leche. ¿Cómo es eso, comprar sin dinero? Y claro, Isaías 2, versículo 3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación.
¿Cómo es eso? Venir y comprar sin dinero, porque el precio de sus pecados, porque el precio para el perdón de su alma, porque el precio de la culpa que usted tenía, la pagó Dios. El precio costó la vida de su hijo, que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero hoy vive por los siglos. Entrégale tu vida a Jesucristo. Él murió por amor a usted. Él murió para redimir su alma. La palabra habla de comprarle, libertarle de esa esclavitud del pecado, de este mundo material, porque Dios quiere darle una vida y vida abundante, pero la vida eterna. Para que un día, si usted muere, abra sus ojos en la presencia del Dios Todopoderoso. Para eso murió Jesús. Ahora, hemos leído en 1 de Juan, si usted quiere ser un vencedor, venga por la fe, ponga su fe en el Hijo de Dios y sus pecados serán perdonados. Echará en lo profundo del mar y nunca más se acordará. Tal vez su pecado sea que se ha metido en cosas de ocultismo, desconfianza, tal vez de orgullo, de soberbia, de inmoralidad, tal vez de traición, mentira, tal vez de palabras indebidas, no sé, tal vez de infidelidades. Pero Dios aún murió por esos pecados. Venga Cristo. Arrepiéntase, como dice el texto acá, porque Dios le ama. Y amados hermanos, Iglesia La Roca, que el mundo no entre a nuestra iglesia. Estamos en este mundo para hacer luz al mundo, no para ser influenciados por él. Dios ha dejado un último testimonio. ¿Cómo es llamada la iglesia? Según Apocalipsis capítulo 1, candeleros. ¿Para qué es un candelero? Para alumbrar en un mundo oscuro. Vivimos en la oscuridad en estos días, mucho más que antes, creo yo. La tierra se está llenando de violencia como los días de Noé. La muerte está a nuestro alrededor como nunca antes. Pero la iglesia debe arder mucho más. Pero la iglesia debe brillar mucho más. Porque Cristo el Señor promete que un día nos sentaremos con Él en su trono. Estaremos con Él para juzgar este mundo. Nos dio la victoria ya. Y ahora con esa victoria, vayamos a un mundo que se pierde, para que se arrepientan y vengan también por la fe a Jesús. Que Dios nos ayude a nunca perder nuestra convicción, que nuestra visión esté en lo eterno, que nuestra perspectiva sea la correcta, la celestial, que nuestra comunión siempre sea con el Hijo de Dios, que realmente Cristo sea la cabeza no solo de nuestra iglesia, de nuestras vidas, de nuestra familia, para su gloria y para nuestro bien. Muy buenas noches, que Dios les bendiga.